quiero que leamos solamente 2 versículos y lo vamos a leer en la Biblia textual. Por favor, lo puedes poner en pantalla. Versículo 20. Dice ahí, y los sacerdotes hicieron resonar el shofar, y cuando el pueblo oyó el sonido del shofar, todo el pueblo ululó. Ahora me voy a detener ahí un momentito porque estoy seguro que para ustedes muchos esa palabra jamás la habían escuchado. ¿Sí? ¿Cuántos habían escuchado esa palabra antes? ¿Yo? ¿Dos? ¿Uno, dos? ¿Dos personas? Ok. Bueno, ahí dice que todo el pueblo ululó. Esa palabra, yo no sé por qué la usó o la escogió la Biblia textual, aunque entiendo que la Biblia textual es la más original en su traducción del antiguo hebreo al castellano. Y entonces, cuando me puse a buscar, ¿qué es ulular, no? Bueno, ulular es sencillamente lo que dice más abajo, un alarido. Pero no cualquier alarido, ¿ok? Porque ulular también es cuando un fuerte viento que está soplando se mete entre las grietas de las paredes y hace un sonido. O entre una apertura cualquiera y suelta un sonido. Eso es ulular también. Por eso que ulular y alarido significan lo mismo. ¿Okay? Y me pareció interesante compartir eso con ustedes porque cuando ustedes van a ver más adelante, cuando volvamos a tocar ese puntito en donde el pueblo de Israel soltó ese grito, que en las versiones tradicionales de la Reina Valera y aún la nueva traducción viviente dice que gritaron fuertemente, ahí usa también la palabra alarido. ¿Okay? Entonces, cuando uno escucha la palabra alarido, lo que le viene es una película de terror a la mente. ¿Qué es eso? Un globo, una cosa rara, ¿no? No, resulta que alarido y griterío o grito fuerte, todos vienen de la misma raíz que es ruaj. Después les comento más de eso, ¿no? Vamos a seguir leyendo entonces. Entonces todo el pueblo ululó a la vez con grandes y poderosos alaridos y toda la muralla alrededor se vino abajo y todo el pueblo subió a la ciudad. Vamos al versículo 25. Pero Josué preservó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y la hizo habitar en medio de Israel hasta este día, por cuanto escondió a los emisarios que Josué envió a espiar a Jericó. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en este momento que vamos a compartir, que vamos a enseñar tu palabra, oramos, Señor, para que sea tu espíritu abriendo los ojos de nuestro entendimiento y fijando en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que tú nos quieres revelar en esta mañana. Señor, y yo sé que la revelación es una, pero tú la repartes, Señor, conforme la necesidad de cada uno. Le das entendimiento a cada uno en el nivel que está. Yo te ruego, Señor, que esa palabra sea como espada de doble filo que penetra, Señor, y separa y discierne las intenciones, los pensamientos del corazón y establezca, Señor, tu reino en esta área que vamos a tocar en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, la semana pasada nosotros vimos que estando acampados frente a la gran ciudad de Jericó, los israelitas se preguntaban cómo iban a derribar esa fortaleza. Ponme en pantalla la siguiente. ¿Okay? Ahí ustedes están viendo una recreación arqueológica y se darán cuenta que hay 2 muros. Y como le dije la semana pasada, el muro exterior medía aproximadamente 40 pies por 6 de ancho. Lo de ancho no es tanto porque eso es la altura normal de un hombre alto, ¿ok? Como 6 pies. Pero 40 pies de alto es mucho más alto que esto. Y entonces, cuando llegaron los israelitas y acamparon frente a Jericó, estaban viendo esa tremenda fortaleza. Ahora, por si no lo sabían, se los comparto, se los comento. La arqueología dice, la ciencia arqueológica dice que Jericó fue una de las primeras ciudades amuralladas que existieron en el mundo antiguo. ¿Okay? Fueron las primeras ciudades que edificaron con murallas alrededor. Y entonces eso lo que quiere decir es que Israel jamás había visto una ciudad amurallada. En toda su travesía de 40 años por el desierto y en todas las batallas que ellos enfrentaron, nunca encontraron una ciudad amurallada. De hecho, cuando salieron de Egipto, Egipto no tenía murallas, tendría pirámides, pero no tenía murallas. Y cuando vencieron a Og y a Hezbón, no había murallas, había grandes extensiones y había casas y había asentamientos, probablemente habría un palacio, pero no había murallas. Y entonces, cuando ellos ven esa vista, lo más probable es que ellos se quedaron estupefactos, es decir, atónitos. Y hasta se desconcertaron cuando ellos escucharon la estrategia que iban a seguir para derribar esos muros tan fuertes, tan altos, como iban a conquistar esa ciudad amurallada, ¿no?
Y como ustedes bien saben, la estrategia era marchar rodeando la ciudad durante 6 días, una vuelta cada día, y al séptimo le darían 7 vueltas y la ciudad, al final de la séptima vuelta, y luego del ulular o del griterío que iban a dar, iban a derribar los muros. Y ante tal estrategia, yo me imagino que antes de que hicieran algo, antes que dieran el primer paso, vendrían dudas a su mente, a su cabeza, sobre todo a los que eran ya veteranos de guerra, en ese sentido, los que habían peleado antes, ¿verdad? Vendrían preguntas, por ejemplo, ¿cómo se derribarían esos muros? Puesto que no tenían maquinarias para eso, no tenían terraplenes, no tenían torres, no tenían ni siquiera catapultas, no tenían nada. Ellos no sabían, ellos jamás habían visto una estrategia para derribar una fortaleza como esa. Y entonces ellos me imagino que se preguntaron, ¿cómo vamos a nosotros tumbar esos muros? Y cuando oyen la estrategia dijeron, ok. Como hacen ustedes cuando dicen, mira tal cosa, y tú dices, ok. Lo interesante es que los israelitas obedecieron. Dijeron, ok. Confiaron en Dios que haría lo que él estaba diciendo. ¿Y por qué no lo iban a hacer? Si tenían las pruebas en sus manos, tenían las evidencias de que Dios cumple lo que dice. Acaban de cruzar el Jordán, que no era poca cosa. Solamente había 2 que habían cruzado el Mar Rojo, que era portentoso. Pero todos los demás, los nuevos que estaban por ahí, el 1,000,000 y pico que cruzaron el Jordán, lo cruzaron en el momento en donde dice que se desbordaran en sus riberas porque era primavera, era el tiempo de la siembra. Y entonces de las montañas que venía bajando todo ese caudal y el río se desbordaba. Y entonces dice que cuando el río estaba en ese nivel, el centro del río era más o menos 9 pies de alto, que será un poquito más alto que yo, ¿okay? Más o menos así de alto. Entonces, imagínense el pueblo pasar en medio de eso, pero ellos habían visto el milagro. Los sacerdotes en lo que pusieron pie en el agua, se separaron en 2 y el pueblo pasó en seco. Así que tenían las evidencias. Y ellos sabían que si Dios dijo que la estrategia era esa, Dios lo iba a hacer. Todas sus preguntas quedaron en silencio cuando Josué le dijo, así dice el Señor, marcharéis alrededor de la ciudad y caerán los muros. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. Y esa obediencia no fue una obediencia a medias, sino que fue una obediencia completa, que fue el primer punto de lo que vimos la semana pasada. Y es que, acuérdense de esto, hermanos, obediencia a medias es desobediencia completa. Y se los mostré con lo que pasó con Saúl en 1 Samuel 15, 22. ¿Ok? Saúl obedecía, pero como le daba la gana. Y por causa de eso perdió el reino y perdió la vida y perdió la salvación. Ustedes, yo, somos hijos de Dios. Tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. Nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. No se nos ocurra desobedecer al Señor. No se nos ocurra obedecerle a medias. Dios merece nuestra total y completa obediencia. Amén. Entonces ante Jericó los israelitas obedecieron hasta en el más mínimo detalle. Salieron marchando en el orden asignado. Ponme la siguiente pantalla. Una parte del ejército iba delante de los 7 sacerdotes que marchaban cada uno con su shofar en la mano. Y detrás de ellos venía el arca en el hombro de los sacerdotes. Y detrás del arca venía el pueblo armado. Todos ellos armados y en completo silencio. Porque la orden era no digan nada. Y en ese marchar solamente se oía el sonido del shofar sonando, algo así, ¿ok? Y las pisadas. Ah, bueno, vas a tener que tocar un shofar para que sepas cómo, ¿ok? Eso lo hicieron por 6 días. Una vuelta alrededor de la ciudad cada día. Y eso es interesante porque 6 es número de hombre. El Señor le dijo, marchen una vez por 6 días. Cada día una marcha, 6. ¿Ok? Y 6 es número de hombre. Lo vemos en Apocalipsis 13. Dice, aquí hay sabiduría. El que se ha entendido cuente. El número de hombre es, ¿ok? 3 veces 6. Pero el 6 es el número de hombre. Y es que resulta que el hombre fue creado en el 6º día. También la serpiente fue creada en el 6º día. ¿Ok? Además de eso, el Señor dijo que deberíamos de elaborar o trabajar 6 días y al 7º descansar. Ahora, es interesante porque si usted agarra que 7 es el número completo de Dios, ¿verdad? Es el número de la perfección divina. 6 es 7 menos 1.
Sí, sí, y aquí. Bueno, interesante. Uno es el número representativo de Dios, de la unidad. Y si a 7, que es la plenitud completa, es el número de perfección divina, le quitas Dios, ¿qué queda? La imperfección. Ser humanos somos imperfectos todos. Entonces lo que Dios quería mostrar con eso es que ellos podían marchar alrededor de la ciudad. Marcharon, de la ciudad. Marcharon 6 días, una vez cada día y nada pasó. Pero al séptimo día, se completa lo que faltaba. La plenitud, lo completo. Dios hizo lo que ellos no podían hacer. Es una demostración para nosotros de que nuestras fuerzas son limitadas. ¿Sí? Amén, al Señor sea la gloria. Y esas son cosas que a mí me dejan atónito cuando las veo y digo, ay, ¿verdad? Gracias, Señor, por enseñarme estas cosas. Y eso también es una bofetada para mí en el sentido de que yo soy de los que trato de hacer todas las cosas de mi fuerza y cuando estoy agotado es que voy a Dios, cuando debería ser al revés, debería ir primero a Dios y que Dios me diga, bueno, haz esto. Pero lo hacemos todo al revés. Soy el único. Cuando estamos en problemas, ¿verdad? Que tratamos nosotros de resolverlo. Y cuando ya nos da, cuando ya estamos que no tenemos salida, Dios mío. Sí, así somos. ¿Ok? El Señor es el que nos da la plenitud. El Señor es el que nos completa. 6 es un número incompleto. 7 es el número de la totalidad. ¿Ok? Dice Juan 1:16. De su plenitud tomamos todos. Perdón, de su plenitud todos recibimos gracia tras gracia. Estoy usando la Biblia textual. De su plenitud todos recibimos gracia tras gracia. ¿Ok? Y plenitud, esa palabra plenitud, lo ven abajo en la pantalla, en el griego es pleroma. Y pleroma significa la totalidad de algo, la cantidad total de algo. ¿Ok? En otras palabras, tomamos de su plenitud. Él es quien nos completa. Amén. Él es el que nos completa. Véanlo de esta manera. Romanos 3:23 dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cierto? Yo veo la versión en inglés, la King James, la versión King James. Es cierto que una vez creo que tú fuiste el que me lo enseñaste, que la Biblia, la Reina Valera, usó como fundamento la King James. ¿No fue así? Fueron el mismo texto base. Bueno, el misma fuente base. Ok, el texto receptor. Ok. Pero fíjense que en inglés, esa palabra en Romanos 3:23 dice que we all have sinned and fell short of the glory of God. Que traducción palabra por palabra sería todos pecamos y quedamos cortos ante la gloria de Dios, queriendo decir que no importa lo que hagamos, nunca alcanzaremos la gloria de Dios. Amén. No alcanzamos el estándar de Dios, no alcanzamos la medida que Dios puso para alcanzar la salvación u obtener la victoria. Pero estando Cristo en nuestro corazón, que estando Cristo presente en nuestra vida, Él nos completa. Quedamos cortos, pero cuando viene Cristo, Él nos completa. Dice Pablo en Efesios 1:23, la nueva traducción viviente, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Quiero decirte lo siguiente, mi querido hermano, mi querida hermana. Si Cristo está en tu corazón, estás completo, no te falta nada, estás completo. Y para decirlo de una manera teológicamente sencilla, pregunto, ¿en qué se basa nuestra salvación? En 2 cosas, en que creemos y obedecemos. Creímos y obedecimos a la fe. Y Él, Jesucristo, al nosotros creer y obedecer, completa la medida que a nosotros nos falta. Y nos da las arras, que son la garantía de esa salvación, al darnos a su Espíritu Santo en nuestro corazón. Y arras viene de una palabra en griego que es arrabón, y es lo que usted conoce como enganche, o primera cuota, o depósito. ¿Ok? Eso es lo que significa las arras. Y yo sé que nuestra tradición
en la tradición católica, en los matrimonios, también en la evangélica, se usan las moneditas como arras, como evidencia, como garantía, como para dar seguridad. Me caso contigo y hasta que la muerte nos separe. Bueno, hay algunos que dan las monedas incompletas, no sé cómo será la cosa. Bueno, volviendo a la marcha de Jericó. La lección para ellos y para nosotros también es esta. Si hacemos nuestra parte, y nuestra parte es obedecer al pie de la letra, entonces Dios hará la suya, que normalmente cae en el rango de lo sobrenatural, de los milagros. Él hace posible lo que para nosotros es imposible. Y con eso nos da descanso. Nos da descanso. ¿Cuánta gente no llega toda estresada porque tiene un problema? Hasta que se le encienden los bombillos y dice, Señor, yo no puedo con este problema, te lo entrego. Y de repente, ¿cuántos tienen evidencia de eso? ¿Cómo comienza el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es la Reina Valera. Pero la Biblia textual dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Es un tiempo verbal distinto. Este apunta que nada me faltará. No, dice nada te falta. Hoy no te falta. Cuando llegue mañana, no te falta. Cuando llegue pasado, no te falta. Él es tu pastor y nada te falta. Y dice que en lugares tiernos, de tiernos pastizales, te hace descansar. Yo me acuerdo que hace unos meses atrás, o tal vez hasta hace un par de años, yo les hablé acerca de cuando el Señor se enoja con Israel y le dice a Moisés, saca el tabernáculo de en medio del campamento, porque de aquí en adelante y por la obstinación de su corazón, el que me busque, el que quiera encontrarse conmigo va a tener que salir del campamento y encontrarse conmigo en la tienda. Y en medio de eso, Moisés le dice, Señor, si no vas a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y el Señor le dice, no te preocupes, Moisés, también en esto te he escuchado. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y esa palabra descanso en el hebreo significa que todo te saldrá bien, que todo será fácil, que no vas a tener que trabajar extra ni te vas a tener que esforzar porque todo te saldrá bien. ¿Ok? ¿Qué fue lo que nos dijo el Señor en Mateo 11:28? Ponlo en pantalla. Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para el alma. Ahora, yo estaba escribiendo esto entre semana y ayer puliéndolo y sentí en mi espíritu que esta palabra era para algunos que están presentes y que están pasando situaciones agobiantes, que están afanados y estresados por situaciones que están viviendo hoy, ¿okay? Que están muy atareados, que tienen incertidumbre de lo que pasará mañana. Quiero decirles que Dios quiere que sepan que Él quiere que ustedes le entreguen su carga. Que Dios quiere que usted descanse en Él. Que Dios quiere que usted confíe en Él. Y Él le dará más de lo que usted espera recibir. Porque así es nuestro Dios. Eso se está recibiendo en mi espíritu escribiendo eso. Ahora, volviendo a Jericó. Y si para ustedes esta palabra, por favor, atesórenla en su corazón. Y después me escribe una notita y me lo deja llegar a la oficina. Me dice, pastor, esa palabra era para mí, gracias, la recibí. Ok, amén. Ok, volviendo a Jericó y a sus muros. Entonces, luego de 6 días y 13 vueltas en completo silencio y obedeciendo por completo la orden dada, los israelitas ulularon, ok, gritaron con toda su fuerza. Dice la versión Reina Valera del 60 que gritaron con gran vocerío, lo puedes poner en pantalla, ahí están los tres. Mientras que la Nueva Traducción Viviente dice que el pueblo gritó con todas sus fuerzas. Y la Biblia textual es la que dice, ululó a la vez con grandes y poderosos alaridos. Ahora, todas esas versiones, la palabra que usan ahí, sea que gritos, ulular, la que sea,
parten de una sola raíz y es ruaj. Yo se los expliqué la semana pasada. ¿Se acuerdan lo que es ruaj? Entre otras cosas, gritos de júbilo. Entonces, cuando usted lea allí, si está usando la Biblia textual que dice ulularon o que dieron alaridos, no son alaridos de lamentos, no son alaridos de esos que hielan el alma. No, eran gritos de júbilo. Ahora, usted imagínese el estruendoso grito, o más bien el júbilo que habían emitido ese más de un millón de personas y que habían estado amordazados por 6 días. Oye, lo que salió de allá adentro fue un alarido, pero de júbilo. Y yo creo que ellos se liberaron de eso y los que estaban detrás de la muralla se estremecieron con todo eso. Es más, probablemente hasta más de uno se orinó en ese momento. Del susto que le pegó ese alarido que escucharon o ese grito de júbilo. Y los israelitas gritaron de júbilo porque Josué les dijo, griten ahora porque el Señor les ha entregado la ciudad. ¿No ven? Ahora, ¿no gritaría usted de júbilo si de repente recibe una palabra del Señor y dice, tu cáncer ha remitido? ¿O he sacado a tu hijo de la cárcel? ¿O he liberado a tu hermano de que lo mataran? ¿No gritaría usted de júbilo? ¿Ah? Es más, yo sé que si le digo se ganaron 6 millones, en el otro gritaría más fuerte todavía. Bueno, vamos a dejarlo de ese tamaño. Yo no juego al loto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo creen que afectó eso la fe de los israelitas? Bueno, para decirlo de una forma matemática, la fe de los israelitas fue inversamente proporcional a lo que pasó con los muros. En otras palabras, así tan bajo cayeron los muros, así de alto subió la fe de estos israelitas. Y esa fue fortalecida de tal manera que ellos pudieron tenerla para conquistar las demás ciudades que venían a continuación, porque ellos estaban iniciando en ese momento una campaña de conquista. Y fue tal la fe que tenían, que a pesar de que cometieron un grave error, o 2 errores más bien, y eso lo veremos después en el capítulo 7 de Josué, no sé a quién le toca ese capítulo, pero por causa de un pecado fueron derrotados. Y para ese momento le dijeron a Josué, esta ciudad es pequeñita, manda nada más a 3,000 personas. Y salieron con las tablas en la cabeza. ¿Ok? Pero lo hicieron porque tenían fe. Oye, ¿vieron ese murallón caerse? Pueblito ahí, 3,000 personas. A lo mejor los muros eran de paja nada más. Entonces, eso lo tumbamos. Pero por un pecado salieron con las tablas en la cabeza. Ok. Esta victoria contribuyó a la fama no solamente de Israel como pueblo, también contribuyó a la fama de Dios, nuestro Señor. Porque a partir de entonces los cananeos empezaron a conocerlo como Hagadol, el más grande. Lo conocieron como El Shaddai, el Todopoderoso, y lo conocieron también como el Elión, el Altísimo Dios. Y cada vez que los cananeos y cualquiera de los que estaban por ahí pronunciaban el nombre de Dios, lo hacían con temor y reverencia. Porque la fama de Dios creció. Ajá. Y acuérdense que Israel fue escogido para dar a conocer su grande nombre. O sea que los pueblos vecinos lo llamaban Jehová. ¿Ok? Bueno, así que esa victoria hizo crecer su fe. Y esa fe los lanzaría entonces en esa conquista que tenían por delante. Ahora, si usted lee los versículos que van del 15 al 25, solamente leímos 2, ¿verdad? Verá que la narración de todo lo sucedido ese día, en Hebreos 11 nada más se resume en 2 versículos. Ponlo por favor en la pantalla. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. El 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los, no los oigo, muy bien, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En 2 versículos dice todo. ¿Okay? Cayeron los muros y ella fue salvo porque ella obedeció mientras que los demás todos desobedecieron. Ella obedeció y fue salva. Los demás quedaron debajo de los escombros. Bueno, eso fue más o menos lo que vimos la semana pasada y les dije que hoy vamos a hablar entonces de los muros y no me estoy refiriendo a los muros de Jericó, sino a los muros que hay en nuestra propia vida. Y es que cada uno de nosotros tenemos un Jericó o llegamos al Señor con un Jericó por dentro, ¿ok? Ahora, yo quiero que entiendan lo siguiente.
los muros de Jericó eran, después del Jordán, después del río Jordán, la segunda barrera de defensa más importante que tenían los cananeos. Porque primero había que cruzar el río y después había que tomar la fortaleza y por lo tanto ellos se sentían muy seguros detrás de esos muros porque los muros los resguardaban, los defendían. Y esa era la característica de las ciudades, estados de la antigüedad, ¿verdad? Cuando un asentamiento humano crecía y prosperaba, se volvía el blanco de otros pueblos codiciosos de las riquezas de ese asentamiento. Y entonces la mejor forma de defenderse era amurallándose, rodeándose de muros que los defendían de los ataques de otros pueblos. Pero entiendan esto, entiendan lo siguiente, si bien hay muros que nos defienden, también hay muros que nos encierran. Hay muros que nos aprisionan. Y de esos muros es la que quiero hablarles hoy. Yo los llamo muros de impiedad. Y créanme, hermanos, cuando les digo que si queremos disfrutar de la gloriosa libertad a la que Dios nos ha llamado como los hijos suyos que somos, tenemos que derribar esos muros de impiedad para poder disfrutar de todo lo que Dios nos ha prometido. Ahora, Jericó era una población de gente, y esta parte se lo estoy diciendo porque vi una entrevista, bueno, no fue una entrevista, fue una situación de alguien que estaba predicando la palabra de Dios en la calle y una intelectual, una estudiante universitaria le dijo, yo no puedo creer en un Dios tan sangriento como el de la Biblia. Si lo que ella está diciendo es verdad, nosotros tampoco deberíamos. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios lo que estaba haciendo era preservando una posteridad. Se lo voy a explicar más adelante. Pero la gente que estaba en Jericó, Jericó había sido considerado lo que ustedes han leído en la Biblia, y esta palabra es anatema. ¿Ok? Anatema. En otras palabras, había sido destinado a destrucción. En Jericó no podía quedar nada ni podían tocar nada. ¿Por qué? Porque tanto Jericó como toda la tierra de Canaán estaba habitada por gente perversa, ¿ok? Gente sangrienta. Eran todos descendientes de Cam. Cam era el hijo menor de Noé. Y Cam tuvo 4 hijos. Y el menor de esos hijos se llamaba Canaán. Y la tierra que ahora van a conquistar es Canaán, ¿ok? Pero hay una particularidad y es que Cam hizo algo que, no quiero meterme en eso ni explicarlo mucho, pero hizo algo que hizo que Noé maldijera a su hijo menor. Noé maldijo a Canaán, el hijo menor de Cam. ¿Ok? Y todos estos pueblos asentados en la tierra de Canaán eran descendientes de Canaán, justamente. Vamos a leerlo en Génesis 10, ¿ok? En la Nueva Traducción Viviente. Dice, el hijo mayor de Canaán fue Sidón, antepasado de los sidonios. Canaán también fue antepasado de los hititas, los jebuseos, los amorreos, los jerjeseos, los heveos, araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos, los amateos, y yo los esmareo con esto. Pero bueno, con el tiempo los clanes se dispersaron. Y el territorio de Canaán se extendió desde Sidón en el norte hasta Gerar y Gaza en el sur, y por el oriente tan lejos como Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín cerca de Laza. Todo eso que les acabo de describir es la tierra que Dios le prometió a Abraham. ¿Ok? Ellos fueron los descendientes de Cam, dice el versículo 20, identificados por clan, idioma, territorio e identidad nacional. Y todos esos pueblos fueron perversos. Eran idólatras y sacrificaban sus hijos a Moloc. Ponlo en pantalla. Los pasaban por fuego, es decir, los quemaban vivos. Y esa práctica era abominable a Jehová Dios. Ahora, ¿qué creen ustedes es el movimiento moderno del aborto? O del proaborto, mejor dicho. Sacrificio a ese Dios de la antigüedad. Cada vez que usted vea algo que tiene que ser pro aborto, sepa que lo que están haciendo es sacrificando sus hijos ante ese Dios perverso de la antigüedad. Y por eso fue que Dios decidió que esa gente no merecía seguir sobre la faz de la tierra. En aquel tiempo era sacrificio de Moloc. Hoy se llama pro aborto. Nuevas designaciones, mismos demonios. Un paréntesis. ¿Ven lo lejos que puede llegar una maldición y cuán devastador puede llegar a ser?
Como les dije, Noé no maldijo a su hijo, maldijo a su nieto. Y ese nieto, de él nacen todas estas poblaciones perversas que se dispersaron. Miren lo que hace una maldición. Después se los comentaré más adelante. Pero sepa que la maldición que Dios puso sobre el nieto, sobre Canaán, tuvo mucho que ver con el destino de estos pueblos cananeos. Y entonces cuando el Señor le ratifica el pacto a Abraham en Génesis 15, 16, más bien vamos a leerlo, lo tienen ahí en pantalla, y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente desde el versículo 13. Dice: después el Señor dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. Todo eso se cumplió. Verso 15: en cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Versículo 16: cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos, ¿descendientes de quién? De Cam y por supuesto Canaán. Cam el padre, Canaán el hijo, descendientes de Canaán, ¿verdad? Porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. En la Reina Valera dice: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y la Biblia textual dice: porque aún no se ha colmado la iniquidad del amorreo. Ahora, con esto que les estoy diciendo, ustedes pueden ver la gran paciencia y bondad de Dios. Pablo lo dice en Gálatas, la longanimidad de Dios. En inglés es long suffering, ¿ok? La longanimidad. Una tremenda paciencia y al mismo tiempo la misma bondad, dándoles tiempo a estos malvados, a estas tribus sangrientas, estas que sacrifican a sus propios hijos, a ídolos, a demonios, a que se arrepienten. Imagínense cuán paciente es Dios, que esperó 4 generaciones a ver si algo cambiaba con ellos. 4 generaciones. Y como les expliqué hace unos domingos atrás, una generación bíblica puede ser de 40 años como de 70 años. ¿Ok? 40 generaciones. No, perdón, 4 generaciones. Si fueran 70 años, son 280 años. Dios esperó 280 años a ver si alguien se arrepentía. ¿Ok? Y es que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios ama a su creación. Dios es amor, pero también es justo y no da por inocente al malvado. Y no lo digo yo, lo dice su propia palabra en Éxodo 3, 4, 7. Ahí dice que guarda misericordia a millares de millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así que estos pueblos cananeos, por su maldad, a través de las generaciones, tenían fechas de caducidad dados por Dios por ser sumamente malvados, en extremo violentos y sangrientos. Adoraban ídolos de piedra y madera, adoraban a demonios, en otras palabras. Y para que Israel, escúcheme bien, porque entonces aquí viene la justificación pero entonces ¿por qué Dios extermina a todos esos pueblos? Bien sencillo, para que Israel no se contamine con ellos. Acuérdense de la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Está en Génesis 12. Pero si Dios los mete en esa tierra y no saca a estos habitantes, pasaría, como vemos más adelante, que el pueblo se contaminaría con ellos y terminarían haciendo exactamente lo que no tenían que hacer. Y entonces, en vez de ser una bendición para las naciones de la tierra, Israel sería una maldición para los pueblos de la tierra. Entonces, al entrar a la tierra prometida, lo primero que tuvieron que hacer fue erradicar a estos amorreos, a estos cananeos, hacerlos desaparecer de sobre la faz de la tierra. Es igual que con los gigantes que encontramos en Génesis capítulo 6. Si Dios no trae el diluvio y borra a todos ellos, a excepción de 8, Noé y su familia, estaríamos hoy conteniendo nosotros con esos gigantes que comían carne humana. Y eran demonios, era una mezcla de 2 semillas, la angelical y la humana. O sea, la tierra no sería ni lo que estamos viendo hoy, sería otra cosa, una desolación completa. Pero Dios borra de la faz de la tierra a esos gigantes, a esos, ¿cómo es que sería la palabra? A esos engendros, esa es la palabra que tengo que usar. Borra de la tierra a esos engendros y vuelve a repoblar la tierra con un descendiente original de Adán, que fue Noé. ¿Ok? Entonces,
Cuando mete a Israel en la tierra de los cananeos, dice, tengo que barrer a todos estos cananeos para que Israel entonces dé a conocer mi grande nombre y puedan establecerse y ser de bendición sobre todas las familias de la tierra. Ahora dígame usted si nosotros los que hoy estamos aquí y somos creyentes no somos producto de esa bendición. Nuestras raíces de fe son judeo-cristianas. De hecho, nuestro Señor nació en la tribu de Judá. Nuestro Señor, según la carne, es un judío. Pero no hubiera podido ser si esos pueblos hubieran quedado en esa tierra. Y por eso tenían que ser eliminados, barridos. Porque si no, usted ni yo tendríamos segura la salvación. Y le puedo decir con claridad, Dios exterminó a esos pueblos por amor a usted y a mí. Nada más uno o dos estamos salvos, hermanos, usted y yo. Los demás se quedaron. Fue por amor a nosotros. Así que para conquistar y disfrutar la tierra prometida, Israel tenía que quitar el primer obstáculo. Y ese era un muro de impiedad. Había que derribarlo. Y así pasa con nosotros cuando llegamos al Señor. Tenemos un Jericó interior que si no lo derribamos, nos impedirá avanzar y crecer en el Señor y nos impedirá conquistar las promesas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de ustedes han tenido promesas de Dios? ¿Cuántos de ustedes han recibido promesas de Dios? Ahora dígame, ¿cuántos de ustedes han visto todas esas promesas cumplidas? Todas, he hablado de todas, ¿ok? Hay promesas que usted dice, pero Señor, ¿por qué tarda tanto en cumplirse esta promesa? Señor, tú me prometiste tal cosa y está pasando lo contrario. Bueno, resulta que hay un muro en tu interior que te está impidiendo experimentar lo mejor de Dios, que te está impidiendo conquistar la promesa que Dios te ha dado a tu vida, que te impide experimentar la vida abundante a la cual Dios te llamó. Y esos muros pueden ser un hábito nada sano que estás arrastrando desde pequeño, algo que aprendiste en tu hogar y que era normal en esa vida, hasta que te diste cuenta cuando llegara Cristo Jesús de que eso no era normal. ¿Ok? Y has estado tratando de derrotar ese hábito, de cambiar ese hábito y has fracasado hasta este punto. También puede ser un muro en tus emociones, rencor, que también es odio, la amargura, los celos. Tal vez el hábito que tengas sea el del chisme, ¿ok? O la calumnia. Algún prejuicio que tengas contra gente de otra raza o de otra nación o contra cualquier persona, ¿ok? Simplemente puede ser el orgullo que no te deja reconocer cuando te has equivocado y por lo tanto no puedes pedir perdón. Puede ser un muro como un vicio tal como la droga, el alcohol, la pornografía, que es una enfermedad decretada por la ciencia, es una enfermedad, es un vicio, es una iniquidad, va mucho más allá que una simple enfermedad. Y el peor de todos los muros es la incredulidad. Usted dice, bueno, yo estoy aquí, yo no sufro incredulidad. Ok. Hasta donde llega el reconocer que eres pecador y que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino y murió por ti y resucitó el tercer día y que en su nombre eres salvo por gracia, por medio de la fe, hasta ahí estás bien. Pero cuando Dios te dice otra cosa que tiene que ser basada en fe, ¿lo crees? ¿Lo escuchas? ¿Lo meditas? Y dice, ¿será cierto que Dios puede hacer eso? ¿A mí? ¿Será que Dios puede hacer eso por mí? Y lo que pasa ahí normalmente es que primero te ves tú y no ves la grandeza de Dios. Y al verte a ti misma ves todos tus errores, todos tus fracasos, ves todas esas cosas, esas cositas que están allí que todavía están vegetando en tu interior y que no has podido sacar. Y dices, ¿de verdad Dios va a hacer eso por mí? Eso se llama incredulidad, ¿ok? No se llama solamente falta de fe, se llama incredulidad. Hay gente que no sana, no porque el que esté ministrando, el que Dios está usando, no tenga la unción. Hay gente que no sana porque sencillamente no cree.
Y así como entraron, así salieron. Y hay quienes han salido sanos y al día siguiente volvieron a recaer en la enfermedad porque un espíritu de incredulidad se manifestó en ellos. ¿Okay? Ese espíritu de incredulidad actúa no dejándote creer que Dios es, que Dios existe y que es poderoso para hacer mucho más de lo que imaginas, de que es poderoso para cumplir con cada uno de sus promesas. Entonces vas y pides oración por esta situación, vas y pides oración por aquella situación y nada pasa, la situación sigue. El problema está, y lo dice el autor de Hebreos 11:6, que es necesario que si te acercas a Dios, crea que Él, en primer lugar, es decir, existe, y que en segundo lugar es galardonador de aquellos que le buscan. Escúchame bien, porque este es el ejemplo más claro que puedo poner. Por amor a ti, Dios dio lo mejor que Él tenía. ¿Qué es lo mejor que Él tenía? Su hijo. En ese momento, su unigénito. Decir unigénito es el único hijo que tenía. Y Dios valoró tanto tu vida que dio la vida de su unigénito, del único hijo que tenía, para que tú fueras salvo. Yo me pongo en esa situación y yo no soy capaz de dar la vida de mi hijo Daniel o de mi hijo Joel para que alguno de ustedes sea salvo. Es más fácil que yo ponga mi vida que ponga la vida de mi hijo. Y sin embargo, yo pensaría también, un momentico, yo voy a agarrar la bola, voy a hacer el muro de quién. ¿Me van a dar el balazo a mí por quién? Lo meditaría, ¿verdad? Lo primero que diría, ¿y es esa la voluntad de Dios? ¿Ven los muros cómo se levantan, verdad? Dios no, Dios dijo, me toca dar la vida de mi hijo para que todos ustedes, millares de gente, sean salvos por la fe en Él. Dio lo mejor que tenía. Si Dios dio lo mejor que tenía, ¿tú crees que no es capaz de darte hasta el más pequeño de los deseos que hay en tu corazón? Pero ahí te paras tú con tu muro. A mí, pero yo no lo merezco. Te empieza la autocompasión. Te empieza, y el espíritu de culpa te viene y te dice, tú no eres digno de eso. Te acusa. Acuérdate que miraste mal a aquel fulano. Le levantaste la voz al otro. Codiciaste lo que tenía la otra. Chismeaste, calumniaste, hablaste mal de fulano de tal. Entonces el espíritu de acusación empieza a fastidiarte y dice, sí, es verdad, yo no merezco lo que Dios me quiere dar. Bueno, ¿y quién eres tú para decir que mereces o desmereces? Dios es el que decide. Y si dio la vida de su hijo, lo mejor que tenía, ¿tú crees que Él se va a refrenar? Porque si Dios quiere dártelo, te lo da y punto. Y tú lo que tienes que creer, si Dios me lo dijo que me lo va a dar, lo creo y lo recibo. Punto y se acabó. Lo merezca o no lo merezca. Es más, déjame decirte, nada de lo que hoy tienes lo mereces. Todo ha sido por gracia de Dios. Estás aquí en los Estados Unidos por gracia de Dios. Bueno, a excepción de los que nacieron, ¿verdad? Pero es más, déjame decirte, el trabajo que hoy tienes, el dinero que has producido, la casa que has comprado, el carro que manejas, todo ha sido por gracia de Dios, porque tú sabes muy bien que eres un indocumentado en esta nación. Y sin embargo, Dios ha sido tan bueno, tan lleno de gracia y de amor para contigo, que ha abierto los cielos para que esa bendición te alcance, siendo que en esta nación no tienes papeles para demostrar que el Dios de los cielos te trajo aquí. Hasta ahí llega la gracia de Dios, pero el espíritu de incredulidad, ¿qué te dice? No, yo no puedo optar por mejores trabajos. A mí nunca me van a dar un aumento de sueldo. Wow. ¿Es que tú crees que tú pasaste en la frontera porque eras más inteligente que los guardias? O que eras más rápido que la migra. Dios mío. Es más, llegaste a esta nación, si entiendo bien cómo funcionan las cosas, llegaste a esta nación bien endeudado, porque lo que le tuviste que pagar a ese coyote fue un ojo de la cara. Y sin embargo, aquí estás prosperado en todo. Y todavía te falta prosperar mucho, pero estoy diciendo en todo porque lo que dejaste atrás en tu nación no se compara con lo que aquí tienes. Es más, aquí has logrado lo que allá no tenías. Miren, aquí en Estados Unidos ya yo he comprado 1, 2, 3 casas. En mi tierra, en 40 años, en 39 para ser exacto, nunca pude tener una.
He tenido como 14 vehículos. Allá apenas tuve 2 y usados. O sea, pero aquí llegué y el Señor me prosperó porque a Él le plació, no porque yo sea yo. Gracias de Dios. Gracias de Dios. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es amor, te ofrece salvación. Y no solamente de la condenación eterna, también del presente que te está afligiendo y que te anula para que no llegues a hacer todo lo que Dios, escúchame bien, para que no llegues a hacer todo lo que Dios soñó de ti. ¿Sabes que Dios sueña, verdad? Dios tiene sueños. Y cuando Él te mandó a este mundo, Él había soñado lo que tú ibas a hacer. Y lo escribió en su libro y lo negoció contigo. Y cuando sopló en el vientre de tu madre, en el momento en que fuiste concebido, venías con todo el detalle del plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso que deberías siempre orar el Salmo 138:8. Jehová hará prosperar su propósito en mí. Su propósito en mí. No el mío, el de Él. Cuando Dios te soñó más que vencedor. Te soñó conquistador. Pero también te soñó un ser apasionado por su presencia. Un ser que anhela su presencia, que lo busca constantemente. Dios te vio haciendo proezas. Así te soñó Dios. Pero ese Jericó que tienes ahí dentro, así como Jericó fue el primer obstáculo para Israel conquistar todo lo que venía detrás, así ese Jericó que tienes por dentro te está estorbando para que tú puedas alcanzar todo lo que Dios soñó de ti. Y sea cual sea ese muro, sea cual sea ese Jericó, el Señor Jesús puede hacer que esos muros se derrumben. Salmo 18:29 dice, en verdad contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. Ahora, Dios puede pedirnos algo que no esperábamos, ni entendemos, como darle 7 vueltas a nuestra vida, a los muros en nuestra vida. No se paren ahora y empiecen a dar 7 vueltas a su vida. ¿No? Me dice, fulana, ven, dame 7 vueltas a ver si se... No funciona así. ¿Okay? Así que puede esperarte algo que no entiendas ni esperas. Pero si quieres conquistar la promesa que Dios te da y quieres vivir a plenitud la vida que Él te llamó a vivir, entonces es mejor que aprendas a confiar y a obedecer. ¿Ok? Sin entender. Después entenderás. Cuando veas el resultado, con razón Dios dijo esto. Porque si confías y obedeces, entonces caerán los muros. Solo así caerán los muros que impiden tu avance en la tarea de conquistar todo lo que Dios ha puesto por delante de ti. Y una vez que lo conquistes, no quedarás al descubierto. Dios te rodeará a ti de murallas que ahora sí te defienden, no que te encierran, no que te aprisionan, sino que te defienden. Dice Zacarías 2:5, yo seré para ella, yo seré para él, dice Jehová, muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella, para gloria estaré en medio de él. Ese muro sí vale tenerlo a tu alrededor. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Ahora, ustedes me han escuchado hablar de muros en nuestro interior. Permiso. Y la verdad que a veces es difícil de identificar esos muros en la forma tan activa en que nos impiden avanzar, madurar, crecer en el Señor. Porque son murallas de iniquidad que hemos, en muchos casos, heredado de nuestras generaciones, otras que contratamos con nuestras acciones personales. Y como nosotros tenemos la tendencia de olvidar cosas desagradables en nuestra vida en el pasado, ahí están escondidas. Yo les quiero decir una cosa, hace ya bastante tiempo,
yo observaba, empecé a observar cómo gente que había tenido una trayectoria en el Señor que era casi que intachable, o sea, eran creyentes, ¿verdad? Que uno podía decir, oye, son tremendos. Especialmente hombres, porque era en ese medio. De repente empecé a ver que esta gente que tenía esa trayectoria de años y ya estaban en sus 70, 80, empezaron a tener ciertos comportamientos extraños que no eran de ellos, ¿no? Empezaban con chistes de doble sentido, tú les veías en la cara ciertas cositas. Y yo empecé, y no me quiero extender mucho en eso, pero entiende que yo estaba viendo cosas que no estaban bien, que no era la persona que yo había conocido en el Señor. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y el Señor me mostró lo siguiente y me enseñó esto. Me dice, toda esa gente son mis hijos, sí lo son. Pero resulta que cuando llegaron a mí, en vez de entregarme todas esas cosas, estamos hablando de iniquidades, de debilidades en el alma, en vez de entregarme todas estas cosas, lo que hicieron fue reprimirlas, lo metieron en una gaveta. ¿Y qué sucede? Pasan los años, pasa el tiempo y llegan a una edad en donde ya no tienen sus facultades mentales completas. Empiezan a resbalar. Y esa gaveta donde ellos tienen todas esas cosas que debían de haberme entregado y lo que hicieron fue reprimirlo, esa gaveta se abre y empiezan a salir otra vez hacia afuera, porque ya no tienen control sobre ella. Entonces usted empieza a ver gente que era gente de oración, gente que era fiel dando al Señor, gente que era fiel y consecuente en muchas cosas, empiezan a tener ese tipo de resbalones. Y yo aprendí de esa enseñanza que si hay algo que yo tengo que hacer para evitar que en mi vejez yo empiece a mostrar conductas que no son las de un varón de Dios, yo tengo que cada día examinarme y escudriñarme para entregarle al Señor esas cosas que todavía pueden estar escondidas en una gaveta. Y digo escondidas en una gaveta porque yo no sé si a ustedes les pasa. Ustedes agarran cosas y lo guardan en una gaveta y pasa el tiempo y se olvidaron de que eso está ahí. Y de repente se mudan de casa o sacan algo y dicen, ay, mira dónde están todas estas. Y yo buscando por todos lados y estaba aquí y pasaron los años y ahí estaba. ¿Okay? Esas cositas que pueden ser parte de esos muros, pueden ser esos ladrillitos que construyen esos muros, es lo que Dios nos está pidiendo. Entrégamelos a mí, que yo los derribo. Yo derribo el muro que está impidiendo que tú crezcas en santidad, que crezcas en revelación, que crezcas en madurez, que des frutos agradables del Espíritu delante de mí, que están impidiendo que avances en el camino que puse delante de ti, que está impidiendo que seas más que vencedor y no solamente sea un cliché en tu boca. Yo no sé si al estar diciendo esto les vienen algunas cositas a la memoria. Yo no necesito saber cuáles son. Dios las sabe. Cuando yo me entregué al Señor, hace 40 y pico de años ya, yo tenía un vicio bien fuerte, que era el cigarrillo. Yo fumaba, sí, yo fumaba. Sí, yo su pastor, hace 40 y pico años, cuando no conocía al Señor Jesucristo, yo fumaba. Cuando yo me entregué al Señor, yo fumaba hasta dos cajetillas de cigarro diario. Y un día mi hermana, habiéndome yo entregado, un día mi hermana me dice, Mario, los hermanos me han comentado de que cuando hablan contigo se marean. Y no es por y no es por tu halitosis, sino por el olor a cigarro que te rodea. Yo, ay. Fui al Señor y esta fue mi oración. Señor, tú sabes cuántas veces yo he tratado de dejar este vicio. Lo dejé un año completo. Y por una tontería volví a agarrarlo y fue peor. Volví a intentar dejarlo y nada más llegué hasta 3 meses. Volví a intentarlo y nada más llegué hasta una semana. Señor, yo decía, esta atadura, estas fueron las palabras que yo usé, esta atadura es demasiado fuerte para mí. Por favor, libérame de eso. Pasaron 2 semanas. Y me acuerdo clarito de ese día. Estaba en la universidad, era de noche porque yo estudiaba de noche en la universidad y estaba presentando un examen de estadística. Y el muchacho que estaba al lado, compañero de estudio, me dice, Mario, dame un cigarrito, mano, que esto está bien peludo. O sea, el examen, ¿no? Está bien difícil. Y yo, no tengo. Y entonces, no tengo. Me quedé así, oye, yo no he comprado cigarrillos hoy. Ni me ha provocado fumar. Esto está interesante, dije. Era jueves. Pero dije, bueno,
La prueba de fuego va a ser el domingo en la mañana, porque yo era parte del equipo de bowling de la universidad. Fui campeón de bowling en la universidad. Y como yo iba al culto en la tarde, el culto de la iglesia era en la tarde, en la mañana yo me iba a jugar en mi campeonato de bowling. Y en ese bowling, en aquel tiempo, uno entraba al bowling, lo que había esa nube de humo de todos los cigarros que estaban prendidos. Y veías las mesitas donde jugaban. Había café, había cerveza y había cigarros. Y dije, "Ah". Y yo llegué ahí a ese ambiente. Y dije, bueno, aquí va a ser mi prueba de fuego. Pasé la prueba. Y ahí me dije, estoy libre. ¡Estoy libre! No me dio más ganas de fumar. Y nunca más me dio ganas de fumar. Eso sí, en más de una ocasión soñaba que estaba fumando y yo me despertaba llorando porque se volví a caer en el vicio. Es un sueño. Porque la carne se alborota, la carne quiere volver al pasado. Y yo decía, era un sueño. Gracias a Dios. Hace 40 años que dejé el cigarro. Nunca más me ha provocado. Porque el Señor fue poderoso para librarme de eso. Y así como me libró de eso, me libró también de otras cosas. Y aún así, hoy sigo diciendo, Señor, examíname y ve si hay en mi perversidad y líbrame de ella. Yo no sé cuál hay, ni cuál está afectando. Pero sepa que el Señor es poderoso para librarlo. Es más, sepa, Dios quiere librarlo. Porque para eso envió a su Hijo unigénito, para que muriera en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué? Cuando resucitó, dice la palabra que clavó todas las actas y los decretos. Y en esos decretos había vicios, había una cantidad de cosas que lo condenaban. Y él agarró eso y lo dobló así, lo puso en la cruz y lo clavó y dice, quedan libres, yo pagué. Si usted está de acuerdo con todo lo que le acabo de decir y usted sabe en su interior de que eso se está moviendo, yo quiero que usted ore conmigo. No tiene que mencionar nada, solamente ore conmigo. Usted sabe lo que está ahí y Dios sabe lo que está allí. Amén. Amado Padre, quiero escucharlos en voz alta, ¿ok? Repitan conmigo. Amado Padre, ya escuché y entendí que tú diste lo mejor que tenías para salvarme y salvarme eternamente. Ahora, Señor, tú sabes muy bien las luchas que sostengo en mi interior. Señor, hay unos muros que yo quiero ya derribar, pero yo no puedo en mi fuerza. Confieso que he luchado, que he peleado y constantemente fracaso en derribarlo. Señor, apelo al Dios que hace posible lo imposible para mí. Y ruego en este momento, Señor, que en tu fuerza sean derribadas estos muros de impiedad. Tu palabra dice que tus armas son poderosas para derribar fortalezas de impiedad. Te ruego, derriba estas fortalezas que me están impidiendo alcanzar la victoria que el Señor pagó en su cruz. Te las entrego, Señor. Te las confieso a ti. Tú sabes cuáles son. No las niego, las pongo delante de ti. Señor, y testifico entre cielo y tierra. Quiero ser libre de todas ellas, para que tu nombre sea glorificado en mi vida y para que yo pueda con la cabeza bien en alto declarar que tú eres poderoso para liberar a cualquiera que te busque, porque tú eres galardonador para ello.